Hoy vamos a hablar del sistema de salud. Esto es La Conversa y soy Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, y me acompaña hoy un amigo de la casa, Jorge Acosta, quien es director del programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Ricardo. Feliz de estar en esta nueva edición de La Conversa y además estar en estos programas tan entretenidos que está haciendo Res Pública. Oye, recordarle a los auditores que con Jorge estuvimos trabajando en los debates constitucionales y hicimos propuestas en salud, del derecho a la salud, la modificación al sistema. Así es. Hace muchos años que está llorando el sistema de salud completo, tanto el sistema estatal como el sistema privado, reformas estructurales que han sido obstruidas en el Congreso, lamentablemente, por los mismos que hoy día están en la oposición, que están en el gobierno y que antes fueron oposición, y que no han permitido mejorar la calidad de vida de los chilenos. Oye, Jorge, ¿cuáles serían los síntomas que se están sintiendo hoy de los problemas que hay en el sistema de salud? Mira, yo podría decir que lo más grave que estamos viviendo hoy día es el tremendo abuso que está generando el sistema estatal en contra de los pacientes que están en FONASA. Ayer mismo conocimos que hay más de 300.000 personas que fueron borradas de un plumazo en el Hospital Sotero del Río de las listas de espera, y las personas ni se enteraron. Esto está siendo investigado por el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente y es realmente escandaloso. No hay que olvidar que tenemos 2,7 millones de chilenos que están en una lista de espera por más de un año y medio en promedio, y por lo tanto, cuando hay algunos que dicen que lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público, yo lo que creo que hay que hacer es exigirle resultados, porque han habido más recursos, pero los resultados han sido paupérrimos. Oye, y esta cantidad de personas en lista de espera que ha ido, entiendo, ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años. Hay borrones, como tú comentas, no es nuevo esto de manipular las cifras en la lista de espera. Esto es un síntoma, pero ¿cuál es el problema de por qué se está generando esta lista de espera? Bueno, el problema de fondo es la mala utilización de los recursos públicos por la pésima organización de los incentivos que hay. Piensa tú que, por ejemplo, hace poco conocimos que en promedio los funcionarios estatales tenían un mes completo de licencia, cosa que incluso es superada en un 50% para los funcionarios públicos de la salud, que tienen 45 días al año de licencia. Cuando tú tienes una concepción, ¿cierto?, del trabajo estatal, de que el funcionario es dueño de su sueldo y es su derecho y por lo tanto trabaje o no trabaje le vas a pagar igual, bueno, se generan estas situaciones donde un mes y medio al año no están asistiendo, lo que genera más complicaciones para la atención de los pacientes. O incluso, por ejemplo, tampoco hay un incentivo para pagarles por la cantidad de pacientes que puedan atender y que puedan resolver sus problemas. Por lo tanto, si una persona, un funcionario atiende más o atiende menos o incluso no atiende personas, le van a pagar el sueldo igual. Y eso es lo que genera es este abuso, este maltrato, este trato indigno que lamentablemente se va perpetuando año tras año y que ha generado que hoy día tengamos la lista de espera más alta de toda la historia. Oye, tú identificas como gran problema el incentivo en el sistema. Los incentivos perversos. En el sistema estatal, claro. Pero de la vereda al frente siempre menciona el tema de recursos, que es el problema, un tema de recursos, que hay que inyectar más recursos al sistema público, o incluso algunos que dicen que los recursos que van al sistema privado deberían inyectarse al sistema público y ahí arreglamos los problemas. ¿Es cierto esa afirmación? Mira, lamentablemente hay un sector político que siempre sostiene que el problema es de recursos. Pero mira, hay un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, donde también soy médico asesor, que muestra que en los últimos 10 años se multiplicó por un 50% adicional los ingresos hacia los servicios hospitalarios. ¿Y sabes cuánto aumentó la producción? Entre un 4 a 5%. Es decir, a pesar de que se hizo un esfuerzo extraordinario y que hoy día en Chile 1 de cada 5 a 6 pesos que gasta el Estado se gasta en salud, los resultados siguen siendo desastrosos. ¿Y dónde se van los recursos? Bueno, el gran problema es que los recursos se van a más burocracia, a más funcionarios, se quedan, digamos, en distintas instancias de coordinación, pero no llegan a las personas. Piensa tú que, por ejemplo, en el mismo Ipsos hay un estudio que muestra, ¿cierto?, que si tú utilizaras todos los pabellones de los hospitales que ya tiene el país, podrías producir al año 450.000 cirugías adicionales, simplemente si se usan en el horario que corresponde de lunes a viernes. Gestión. Mejorando la gestión. Y resulta que la cantidad de pacientes que están en espera en una lista por cirugía hoy día son 350.000. Es decir, si tú usaras lo que ya tienes disponible, podrías hacer
toda la lista de espera y además te sobrarían otras 100.000 cirugías. Lamentablemente, eso no está pasando porque no existen las herramientas de gestión. Piensa tú que cuando un funcionario es mal evaluado, el director del hospital no lo puede echar, no lo puede cambiar de lugar, no tiene potestades, los servicios de salud tampoco. Entonces hay que avanzar hacia una lógica de los incentivos correctos para que se puedan resolver los problemas de las personas y no tanto, ¿cierto?, en la lógica lamentable que existe hasta el día de hoy de, por ejemplo, mayores recursos para los funcionarios en base a cuántos años llevan trabajando, sino que en cuánto ayudan a resolver los problemas de las personas. Oye, y tenemos problemas en el sistema público. ¿Hay injusticias también en el sistema privado? Por supuesto. Por supuesto que sí. Hay varias injusticias en el sistema privado, entre otras cosas, porque no se ha hecho una reforma de fondo que permita, por ejemplo, distribuir el riesgo de enfermar en la población. Hoy día, lamentablemente, los pacientes que están en ISAPRE, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen más años, cuando tienen, digamos, más cargas que dependen de ellos, es muy difícil que se puedan cambiar. Y por lo tanto, están obligados a tener que pagar cada vez más en la ISAPRE que tienen, migrar a FONASA o, si tienen un golpe de suerte, poder cambiarse a otra ISAPRE si es que reciben un mal servicio. Hoy día no tienen la posibilidad de elegir las personas que están en ISAPRE prácticamente un cambio, a menos que sean jóvenes sanos. Y eso también genera discriminaciones, porque al final lo que impide, ¿cierto?, es que puedan ejercer el derecho a la salud y que puedan ejercer la libertad de elegir. Si avanzáramos hacia un sistema como el que propusimos nosotros en República, de un plan garantizado de salud, un plan de salud universal, podría haber compensaciones por riesgo que permitieran la movilidad de los usuarios y con eso, sin duda, que mejoraría también la calidad de la salud. Piensa que es lo mismo que pasó con los celulares. Cuando los dueños de los números eran las compañías, te cobraban... La portabilidad numérica, te refieres. Exacto, te cobraban lo que querían y cuando tú fuiste el dueño de tu celular, viste una baja significativa de los precios, mayor competencia, mayor beneficio para los usuarios. Aquí hay que introducir reformas que permitan exactamente lo mismo. Oye, tú me acuerdo que en la discusión constitucional hablabas de cambiar el foco, que el foco sea el paciente. Sí, claro. ¿Por qué hay ideas políticas que ponen el foco en la institución, en sí que la institución es estatal, más los recursos? Mira, lo que hacen muchos gremios de salud, lamentablemente, es una verdadera vergüenza. Mira tú, por ejemplo, los gremios de atención primaria. Cada vez que hacen una movilización, cada vez que hacen una marcha, cada vez que hacen un paro, que para mí por definición es algo inaceptable cuando tú estás hablando de que vas a dejar de atender pacientes que van a atenderse porque tienen una necesidad y que no los vas a atender por una exigencia gremial. Ilegal, por cierto. Bueno, ¿y tú crees que esas exigencias son, oye, queremos poder atender mejor a las personas, queremos atenderlas mejor, no puede ser que esperen tanto en la lista de espera? Ni una sola palabra. Solo exigen más recursos, más lucas, más preventas, más beneficios a un sector que está lleno de esos beneficios. Entonces, si verdaderamente creemos que son las personas que están siendo maltratadas, que están siendo abusadas por el sistema estatal, las que deberían estar en el centro, entonces deberíamos poner todos los incentivos para que eso mejorara. Nosotros también en República teníamos una propuesta, por ejemplo, de que se pudieran administrar a nivel privado, ¿cierto? Quizás por fundaciones, quizás por universidades, los hospitales o los consultorios, hacer una red de consultorios. ¿Por qué tiene que ser la municipalidad la que lo administre si lo administra tan mal? Si no hay horas, si no hay medicamentos, si las personas tienen que llegar a las 6 de la mañana para poder atenderse. Si le dicen vengan 2 meses más a pedir hora por si es que lo atendemos en 6 meses más. Eso es indigno. ¿Hasta cuándo el Estado va a seguir maltratando a las personas? Los recursos están, pero la administración es la que lamentablemente ha generado este daño en la salud de las personas. Un daño muchas veces irreversible, Ricardo. Piensa tú, como te comentaba, que el 2022 fallecieron 44.000 personas en la lista de espera. Y si tú tomas los del GES, que son entre 5 a 6.000 personas que estaban en el GES, fue el Estado el que no cumplió con una ley, con un deber, que era prestar una atención en tiempo y forma. Y eso es el GES, es el compromiso del Estado de cumplir en cierto tiempo. Y piensa tú que al menos 1 de cada 5 personas, más de 1.000 personas que fallecieron en el 2022, según lo reconoció el propio Ministerio de Salud, podría haber salvado su vida si hubiera llegado a la atención como corresponde, como el Estado se comprometió. El Estado está llegando tarde, mal y nunca. La política GES ha sido bien evaluada por la ciudadanía, le ha gustado la política GES. Este incumplimiento ya es de lo más grosero que se ha visto. A ver, lo que ha pasado con el GES es una vergüenza, porque es el propio Estado que no está cumpliendo la ley. La ley establece que van a haber protocolos, ¿cierto?, para la atención en cierta cantidad de tiempo, para la atención con cierta calidad y con protección financiera. ¿Y qué es lo que hemos visto?
que en solo 5 años, desde antes de la pandemia, el año 2019, hasta hoy, se ha multiplicado por 10 veces la cantidad de pacientes en lista de espera. Pasamos de 7.000, que ya era mucho, a más de 70.000. Y este gobierno, lamentablemente, parece que se acostumbró a tener pacientes que se están vulnerando sus derechos y no se está respetando la ley. Piensa que para la ley de presupuesto solamente se dispusieron recursos para resolver 20.000 atenciones GES atrasadas. ¿Y qué pasa con las otras 50.000? ¿Por qué no hay recursos para eso? Muchas veces el gobierno sale a decir que la gran política que tiene en salud es el copago cero. Y yo digo que eso también es simplemente algo para la galería. Es un anuncio para la galería. Porque ¿qué sentido tiene decirle a una persona que no le voy a cobrar por una atención si muchas veces esa atención se demora 1 año y medio en llegar o nunca llega? El problema es que la atención llegue. Porque muchas veces ni siquiera se terminaban pagando esas atenciones porque también dependía, ¿cierto?, de los ingresos de la persona. Por lo tanto, es hora que el gobierno y los parlamentarios se pongan los pantalones largos y resuelvan de una vez y por todas esta crisis. Oye, tú hablabas de la forma de administración que propusimos en su momento, que ves como ideal. Hoy en día tenemos estos CEFAM administrados por la municipalidad que a veces algunos funcionan bien, algunos dejan mucho que desear, la gente a veces prefiere irse directo a la urgencia con los problemas que eso tiene. Y eso satura las urgencias, dificulta la atención de los pacientes más agudos. Entonces, ¿cuál sería el ideal para ti de este sistema? De que hayan, por ejemplo, más SFAM administrados por distintas entidades, por universidades. ¿Sería un buen camino para avanzar? Mira, aquí lo más importante es que se pueda desterrar de una vez y por todas esta idea de que todo lo público, todos los bienes públicos simplemente pueden ser entregados por el Estado. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, los bomberos son privados y entregan un servicio extraordinario. En salud es exactamente lo mismo. Un ejemplo de un buen sistema se dio en Chile y lo vivimos todos los chilenos y nos vimos beneficiados todos los chilenos de lo que pasó a propósito de la pandemia de COVID-19, cuando se creó una cosa que era la red integrada COVID-19. ¿Y qué decía? Que a ningún chileno que lo necesitara le iba a faltar un ventilador mecánico. Y se cumplió. Y por lo tanto, si tú eras de FONASA o de ISAPRE, de regiones o de Santiago, si estabas en un lugar rural o en la ciudad, tenías acceso, si lo necesitabas, a un ventilador mecánico. Vimos aviones de la FACH que recorrían todo el país llevando enfermos críticos, aviones privados. Vimos también el alentamiento de los hospitales, construcción de hospitales modulares, el centro hospitalario Huechuraba, todo el tema de las vacunas para prevenir la enfermedad. Se desplegó todo el Estado y todos los privados en función de las personas. Porque era inaceptable para nosotros como sociedad de que una persona se muriera porque no tenía el ventilador mecánico. ¿Por qué entonces estamos aceptando que las personas estén con esta verdadera pandemia de las listas de espera durante años? Se puede hacer, solo depende de la voluntad política. No se necesitó ni siquiera aprobar una ley, Ricardo. Fue simplemente activando una alerta sanitaria. Y si no es una alerta sanitaria, tener a casi 3 millones de personas esperando por la atención, entonces ¿qué lo es? Si no es una alerta sanitaria, más de 40.000 personas fallecidas en el 2022 esperando, entonces ¿qué lo es? Entonces, lo que se puede hacer hoy día con las herramientas actuales es algo parecido a eso y poner todo lo bueno de lo público y todo lo bueno de lo privado al servicio de las personas. Porque cuando vemos que el Estado maltrata, como lo está haciendo hasta ahora, simplemente por un concepto ideológico, de que aquí solamente el Estado puede entregar una salud cuando no lo está haciendo, los más perjudicados son las personas. Oye, tenemos una crisis también en el sector privado de la ISAPRE en específico, y hay una especie de voluntad del gobierno de dejarlas caer, de aprovecharse de esta crisis y meter ahí la colita ideológica. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se dejaran caer la ISAPRE? ¿Y crees tú si las leyes que se han aprobado en el último tiempo van a servir para mejorar el sistema? Bueno, piensa tú que el gobierno tuvo la oportunidad de resolver este problema de una vez y por todas, porque hubo un consenso muy amplio que iba desde la UDI hasta Revolución Democrática, es decir, de Chile Vamos al Frente Amplio, donde estaba liderado por un ex subsecretario de Salud Pública de este gobierno, el ex subsecretario Cuadrado, que en forma unánime propuso una forma de abordar el problema, ¿cierto?, de los fallos de la Corte Suprema, que se hacía cargo de dos cosas. Uno, mantener la estabilidad del sistema y por otro lado, también hacer que las ISAPRES pagaran lo que tenían que pagar. Porque aquí el problema es que si caen las ISAPRES, las personas, se quiebran y las personas que son dueñas de las ISAPRES podrán invertir en otro lado. Pero ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con las personas que están con un tratamiento del GES, con enfermedades crónicas, con un cáncer? No pueden quedar desprotegidos. Bueno, lamentablemente por obstinación
del gobierno no aprobó ese acuerdo, le quitó el piso a ese acuerdo y terminamos como terminamos, aprobando una ley que la verdad es que permite salir del paso, que permite que las ISAPRES no quiebren por defecto, por una cosa, digamos, el día de hoy, simplemente por la aplicación práctica del fallo, pero que sí genera incentivos que son muy perversos, porque ¿qué es lo que va a hacer? O sea, fue una ley cortoplacista total. Es una ley cortoplacista, no es una ley corta ISAPRE, es una ley cortoplacista para la ISAPRE. Me gusta ese concepto, Ricardo, muy bien. Porque es como de alguna manera que tú le vas a entregar plata por un bolsillo, ¿cierto? Y le vas a decir, mire, yo le voy a devolver plata, pero por otro lado le vas a sacar plata del otro bolsillo. Porque para eso son las propias personas que van a tener que pagar con un aumento de hasta un 10% de sus planes y con los aumentos de los años habitualmente que se produce a través del índice de costo de la salud, el IPC de la salud. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir que los más jóvenes, más sanos, que les suban el plan en una ISAPRE antigua, digan, ¿sabéis qué? Me están cobrando muy caro. Mejor me cambio a una ISAPRE nueva, que no tiene deuda y que me ofrece los mismos servicios, pero mucho más barato. Y eso va a licuar del sistema a todos los jóvenes sanos, va a mantener solamente a los pacientes con más años y con más enfermedades, que van a tener que, de nuevo, ver un aumento en sus planes o tener que migrar a FONASA. Y por lo tanto, ese ISAPRE o aumenta los planes de sus usuarios o simplemente termina declarándose en quiebra. No lo vamos a ver en un año ni en dos, sino que puede ser en un tiempo más largo, pero no se resuelve el problema de fondo. Lo ideal hubiera sido entregar, por ejemplo, las posibilidades de que haya compensación de riesgo, lo que te comentaba anteriormente, un plan garantizado de salud, que las personas puedan cambiarse de ISAPRE a FONASA, de FONASA a ISAPRE, entre las ISAPRE, y que de alguna manera se distribuyera el riesgo de enfermar en toda la población y no se le siguiera cargando la mano a los mismos de siempre. Lamentablemente el gobierno no quiso hacer eso. Ahora se supone que hay una propuesta que van a entregar en octubre, pero si estuvieron 2 años hablando de la ley corta, no creo que este gobierno alcance a resolver el problema grande, largo, y haya una ley larga de salud. Lo veo muy difícil. Oye, Jorge, nosotros en la conversa hemos conversado en otros capítulos respecto a educación y vimos que en una primera etapa se había superado la etapa de cubrir la matrícula, la cobertura en una primera etapa. En salud, ¿está cubierta la matrícula, por decir así? ¿Se han construido en los hospitales suficientes? Al parecer en un momento sí, pero ¿se habría congelado? A ver, lo que el país necesita hoy día es modernizar los hospitales que tiene. Como te comentaba, en el caso, ¿cierto?, de los pabellones, son muy pocas las regiones, no sé, el caso de Valdivia, ¿cierto?, la región de Los Ríos, que necesita más hospitales. La mayor parte de las regiones del país tienen la cantidad de camas, la cantidad de hospitales que necesitan, y lo que hay que hacer es modernizarlo. Y muchos hospitales vienen de incluso mediados del siglo pasado, por lo tanto se necesita la modernización, más que pero ¿cuál es el problema? Que estamos viendo hoy día que prácticamente no se están construyendo hospitales nuevos. Este gobierno no ha avanzado en la construcción de hospitales nuevos, y los hospitales antiguos, muchos de ellos en construcción, llevan más de 10 años en todo el proceso. Mira tú lo que está pasando en El Salvador, mira tú lo que está pasando en el Sotero del Río, por lo tanto, lo que está pasando en el Barros Luco. Tenemos una serie de problemas enormes. ¿Por qué? Por malas decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores. El gobierno de la presidenta Bachelet, lamentablemente, decidió parar licitaciones de hospitales. Tanto el Sotero del Río, como el Barros Luco, como el Hospital Cordillera y el Félix Bulnes están en el mismo proyecto de licitación. Lo echaron abajo. El único que no lograron echarlo abajo fue el Félix Bulnes. El Félix Bulnes lo inauguramos el año 2020 y sirvió para enfrentar a la pandemia. Todos los otros que te mencioné, el Barros Luco, el Cordillera, el Hospital Sotero del Río, todavía están o en la obra gruesa o ni siquiera han partido. La pérdida de tiempo. Y por lo tanto, ¿y a quién afecta? Afecta a los usuarios, de nuevo, a los más pobres entre los pobres, a los que no pueden ir a atenderse en una clínica. ¿Te fijas? Entonces, parece que de repente los políticos, esta desconexión que tienen muchos de ellos, en que se atienden en ISAPRE, que se atienden en una clínica, no se dan cuenta que el problema lo están teniendo aquellas personas que no tienen un hospital como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Establecer tiempos máximos de espera. Si una persona lleva esperando un tiempo razonable y no se logra atender por parte del Estado, se genera inmediatamente un bono de atención en el sector privado, porque lo importante es que la persona reciba su atención, y eso se puede hacer, se ha hecho antes y se puede perfeccionar. El problema... ¿Quién se va a oponer a eso? Hay un sector político que dice que cada peso que va a un privado es un peso que deja de ir al sistema público, por lo tanto se va desvalorizando y disminuyendo la fortaleza del sistema público. Pero esto no es sistema público o sistema privado, es sistema público y sistema privado. Porque yo prefiero que ese peso le llegue a la persona que lo necesita, al usuario de FONASA, a la persona que no tiene recursos,
en vez de que le llegue quizás a qué sector del Estado que de manera súper banal e irresponsable no atiende a las personas como corresponde y cuando corresponde. Yo creo que en este programa de La Conversa hemos identificado muy bien todos los problemas. Quisiera dejarte invitado, Jorge, para un siguiente programa para que hablemos sobre el futuro, las propuestas que tenemos sobre el sistema de salud, las reformas que se requieren, tanto en el sistema estatal como en el sistema privado, y hablar así de un sistema público completamente integrado. Así que invitadísimo también a los auditores de seguir en La Conversa, siguen los otros capítulos y a ver si profundizamos en el tema del sistema de salud. Siempre falta tiempo para hablar de salud, así que feliz de estar nuevamente en el programa cuando a ustedes les parezca. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a los auditores. Nos vemos en otro capítulo de La Conversa. Chao, chao, que estén muy bien.